Muy buen día a las personas que nos acompañan el día de hoy. No era para asustarlos, así que sí. Buenos días a todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, honorables ediles. Recordemos que estamos en sesiones extraordinarias por el tema del proyecto de acuerdo por el cual se crea el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la Candelaria. Es una solicitud que nos ha planteado el Fondo de Desarrollo Local y la Alcaldía Local. Entonces, estamos en ese proceso, honorables ediles. Entonces, bajo esa premisa, estando en reuniones, sesiones extraordinarias, señor secretario, tenga la amabilidad y llama a lista. Presidente, muy buenos días. Honorables ediles, muy buenos días. Se encuentran en el recinto en la mañana de hoy, 6 de febrero de 2026, los honorables ediles José Ricardo Pulgarín Álvarez. Muy buenos días, compañeros, querida comunidad. José Ricardo Pulgarín, Partido Liberal. Juan Sebastián Sánchez Rodríguez. Compañeros, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. A todas las personas que se conectan virtualmente para estar pendientes de esta sesión, Juan Sebastián Sánchez, Partido Nuevo Liberalismo. Leonardo Fabio Soto Bracamonte. Presente, buenos días para todas y todos. Y Juan Carlos Maecha Roballo, quien preside esta sesión. Muy buenos días, Juan Carlos Maecha Roballo, edil por el Centro Democrático, muy orgulloso de ser edil de esta localidad de La Candelaria. Honorables ediles, tenemos quórum decisorio. ¿Algún tema relacionado con lo que estamos haciendo? Entonces hagamos lectura del orden del día. Presidente, el orden del día que tenemos propuesto es el siguiente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y análisis de correspondencia. Cuarto, lectura y aprobación de actas. Quinto, proyectos de acuerdo. Sexto, participación de la comunidad. Séptimo, proposiciones y varios. Octavo, cierre. Honorables ediles, está libre el orden del día. ¿Alguna consideración? Sí, señor presidente, quiero comentarle que hay unos adultos mayores, unos adultos mayores que quieren hablar hoy acá para tocar el tema del subsidio del adulto mayor. No sé si en qué punto lo puedan hacer o si se le abre en el orden del día un espacio, un punto especial para ellos, o hablan en la intervención de la comunidad. No, en proposiciones y varios le damos la oportunidad para que hablen específicamente del término. Acordémonos pues que este es el espacio que tenemos. Entonces, en el tema de proposiciones y varios. Sí, señor. Entonces, los adultos mayores que se van a expresar lo van a hacer en el tema en el punto de proposiciones y varios. Gracias. Muchas gracias. Entonces, señor secretario, para que el primer punto, la primera intervención que abordemos en el tema de proposiciones y varios, sea el tema de los adultos mayores que ha propuesto el honorable edil Soto Bracamonte. Muchas gracias. Bajo esa premisa, ¿algún otro cambio o alguna otra solicitud? Entonces, ¿aprueban ustedes el orden del día? Apruebo. Aprobado. Aprobado. Ha sido aprobado el orden del día, honorables ediles. Entonces, por favor, señor secretario, si es tan amable, siguiente punto. Sí, presidente. Tercero, lectura y análisis de correspondencia para el día de hoy. Tenemos una correspondencia registrada en nuestro correo electrónico haldelaCandelaria2024@gmail.com bajo el asunto invitación a la instalación del Consejo de Artesanos y Artesanas Localidad de La Candelaria. Cordial saludo, en nombre de la Alcaldía Local de La Candelaria nos permitimos extender una cordial invitación para participar en el acto de instalación del Consejo de Artesanos y Artesanas de la localidad de La Candelaria, el cual se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar. Fecha miércoles 11 de febrero de 2026, hora 1:30 de la tarde. Lugar, carrera octava número 983, sala de juntas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Desde la administración local reafirmamos nuestro compromiso en promover el bienestar de nuestra comunidad de la localidad de La Candelaria. Estamos avanzando en redescubrir el corazón de Bogotá. La Candelaria camina segura. Firma cordialmente Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria. ¿Alguna otra correspondencia?
No tenemos más correspondencia registrada en el despacho de Secretaría, presidente. Honorables ediles, está abiertos los micrófonos en tema correspondencia. El Soto Bracamonte. Muchas gracias. En este tema de correspondencia, me parece en este punto resaltar y en esta sesión que se encuentra en la plazoleta de los talentos la Agencia Distrital de Empleo. La Agencia Distrital de Empleo se encuentra en la plazoleta de los talentos. Hoy es el penúltimo día. Está presente creo que más o menos hasta las 4 de la tarde o 5. Y mañana también tiene atención de 8 de la mañana a 12 del día. A todos quienes me están escuchando, favor socializar esta información. Personas que están buscando dónde presentar su hoja de vida, están buscando una oportunidad de empleo. Aquí, en la plazoleta de los talentos, se encuentra la Agencia Distrital de Empleo, que es una articulación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Local de La Candelaria. Entonces, por favor, acercarse, pedir orientación, quienes estén necesitando una oportunidad de empleo. Gracias, presidente. Gracias, honorable edil. Entonces, estamos en correspondencia, honorables ediles. No sé si hay algún otro tema que quieran tratar. Siguiente punto. Cuarto, lectura y aprobación de actas. Para el día de hoy tenemos el acta número 022 del 27 de enero de 2026 para revisión y firmas, presidente. Bueno, se le dará tránsito aquí en la Junta Administradora Local para que las personas lo puedan leer. Entonces, bajo esta premisa, honorables ediles, está en los escritorios para que revisen y la podamos firmar, si están de acuerdo con el acta. Entonces, si no hay ninguna otra tema en este punto, siguiente punto. Quinto, proyectos de acuerdo. Proyectos de acuerdo, honorables ediles. Proyectos de acuerdo, sesiones extraordinarias, no, es un proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo para el cual está este punto específicamente es por el cual se crea el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de La Candelaria. Entonces, bajo esa premisa, señor secretario, por favor, comencemos con la lectura del proyecto que nos han enviado. Acogida la solicitud, presidente, procedo a hacer lectura del proyecto de acuerdo local de 2026, por medio del cual se crea el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflicto, en ejercicio de las atribuciones legales conferidas por la Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 1421 de 1993, Ley Orgánica 2116 de 2021, y considerando que el Acuerdo Distrital 809 del 17 de marzo de 2021, en su artículo 1, modificó el artículo 1 del Acuerdo Distrital 17 de 1999 que creó el Consejo Distrital de Paz, transformándolo en el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos como órgano asesor y consultivo del gobierno distrital y encaminado al logro y mantenimiento de la paz, generación de una cultura de reconciliación y transformación de conflictos, que de conformidad con lo señalado en el artículo 2 del Acuerdo Distrital número 809-2021, corresponde a las alcaldías locales dentro de la política pública distrital de paz, reconciliación, no estigmatización y transformación de conflictos, hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidades del Estado en materia de paz, reconciliación, no estigmatización y transformación de conflictos, que el artículo 13 del Acuerdo 809-2021 señala que en relación de los consejos locales de paz, reconciliación, convivencia y transformación de conflicto, las juntas administradoras locales a iniciativa propia o de cada alcalde local acordará la conformación de los consejos locales de paz, contemplando que su reglamentación se ceñirá a todo lo consagrado en este acuerdo en el marco de sus competencias y atendiendo las dinámicas territoriales, que el decreto distrital 421 de 2021, por el medio del cual se reglamenta el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflicto,
Establece los parámetros para la reglamentación de los consejos locales de paz y las responsabilidades desde las autoridades locales para garantizar su instalación y su funcionamiento articulado. Que el artículo 16 del Decreto Distrital 421-2021 señala que dentro de la reglamentación de los consejos locales de paz, reconciliación, convivencia y transformación de conflictos que se creen por las juntas administradoras locales e iniciativa de cada alcalde o alcaldesa local, deberá contemplar una secretaría técnica compartida entre la institucionalidad y un representante de las organizaciones o sectores civiles de la localidad. Que se hace necesario modificar o ajustar el presente acuerdo en atención a que no cumple con el criterio de analogía dado en el artículo 13 de la Ley 434 de 1998, así como tampoco se ciñan las pautas dadas en el artículo 13 del Acuerdo Distrital número 809 de 2021, puesto que el cargo de Secretaría Técnica está destinado a un órgano de control, obviando que la Personería de Bogotá hace parte del Ministerio Público y no de la rama ejecutiva del orden distrital. De igual manera, revisar algunas instancias de participación con el fin de validar su impacto y aporte al citado consejo. Que corresponde a la Junta Administradora Local aprobar el primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo local de conformidad con las facultades que para el efecto le confieren los artículos 75, 76, 77 y 78 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Reglamento Interno de la Corporación. En virtud de lo manifestado, acuerda, artículo 1, objeto, mediante el presente acuerdo, el Consejo Local de Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflicto de la localidad de La Candelaria, creado bajo el acuerdo local con participación de la sociedad civil como órgano asesor y consultivo del gobierno local con el propósito de encauzar el logro y sostenimiento de la paz, forjar una cultura de reconciliación y transformación de conflictos. El Consejo proporcionará el apoyo armónico de las labores de las entidades y órganos del Distrito Capital que se procesen en la localidad, asegurando la construcción de reconciliación y transformación de conflictos en disposición de obtener relaciones sociales que afirmen una paz completa y permanente. Asimismo, promoverá el fortalecimiento de las organizaciones, redes y escenarios que velen por la paz en la localidad de La Candelaria. Artículo 2. Los principios rectores. El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos desarrollará sus funciones con base en los siguientes principios rectores. La construcción de paz y la transformación de conflictos de manera no violenta, pronosticar la razón a los conflictos como oportunidades pedagógicas para su transformación, no eliminarlos sino tramitarlos mediante el diálogo, reconociendo credos, conmociones, necesidades, intereses y posibilidades. Solidaridad. La paz no es solo producto de entendimiento y comprensión de los seres humanos, sino también el resultado de su solidaridad, reciprocidad y bienestar. Responsabilidad. El Consejo Local será corresponsable a la luz de los principios de colaboración armónica, concurrencia y corresponsabilidad para la armonización de los instrumentos de planeación relacionados con la paz, la reconciliación, la no estigmatización y transformación de conflictos. Participación. Lograr y conservar la paz demanda la participación democrática de la ciudadanía, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución, teniendo en cuenta el pluralismo político, el debate democrático y la participación especial de las mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos de la política y la acción social. Negociación. El logro de la paz involucra el manejo prioritario del diálogo y el convenio, instrumentos expeditos para la desmilitarización de los problemas sociales y políticos nacionales y territoriales. Mediación. Para progresar en la construcción de paz se requieren procesos que contribuyan a mejorar la comunicación, la relación e integración intercultural entre personas y grupos presentes en el territorio y pertenecientes a una o varias culturas y con códigos culturales diferentes. La mediación promueve la convivencia de las ciudadanías interculturales y además es una metodología eficaz de intervención comunitaria para la transformación pacífica de las conflictividades. Enfoque étnico y territorial. Se propenderá porque los programas y proyectos de paz incorporen un reconocimiento a la diversidad de las características territoriales y poblacionales, las necesidades y particularidades económicas, culturales y sociales de la localidad y de las comunidades, una comprensión diferenciada de los impactos del conflicto armado interno en el territorio, de sus conflictividades y sus visiones de paz. Enfoque diferencial. Se propenderá porque los programas y proyectos de paz cuenten con el enfoque diferencial que contemple las particularidades de género, edad,
de los incorporen un reconocimiento a la diversidad de las características territoriales y poblacionales, las necesidades y particularidades económicas, culturales y sociales de la localidad y las comunidades, una comprensión diferenciada de los impactos del conflicto armado interno en el territorio, de sus conflictividades y visiones de paz. Enfoque diferencial. Se propenderá porque los programas y proyectos de paz cuenten con un enfoque diferencial que contempla las particularidades de género, edad de los grupos étnicos, la comunidad campesina, las víctimas, la diversidad sexual y las personas con discapacidad. Enfoque de género. La paz, la reconciliación y la convivencia implican el reconocimiento de las mujeres, las niñas, la población LGTBIQ+, las diversidades sexuales y de identidad de género como ciudadanía autónoma y sujeta de derechos para el ejercicio pleno de estos en igualdad de condiciones. Enfoque étnico. En la perspectiva de que es necesario un nuevo contrato social y ambiental, el Consejo Local de Paz, de Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos propenderá por la construcción de pactos, acuerdos y consensos en los ámbitos de lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental para la construcción de paz. Artículo 3. Conformación. El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de la localidad estará conformado de la siguiente manera: autoridades locales, junta administradora local y organismos de control. Integrantes con voz y voto. Él o la alcaldesa local, quien lo presidirá. 2 delegados de la junta administradora local. Un delegado de la Oficina de Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. Él o la personera local. Él o subdirector de Integración Social. Él o director de la Dirección Local de Educación. Él o la gerente de la subred integrada de servicios de salud. Él o la comandante o subcomandante de la Estación de Policía Nacional de la localidad. Un delegado o delegada del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PAC. Un delegado o delegada de la Secretaría Distrital de la Mujer. Un delegado o delegada de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Un delegado o delegada de la Secretaría de Hábitat. Por la sociedad civil con voz y voto. 1 o una representante de la Comisión Ambiental Local. 1 o una representante del Comité Local de Libertad Religiosa. 1 o un representante del Consejo Local de Juventud. 1 o una representante de organizaciones no gubernamentales que trabajen por la promoción y defensa de los derechos humanos. 1 o una representante de personas en proceso de reincorporación o firmantes del acuerdo de paz. 1 o una representante de personas de integración. 1 o una representante de asojuntas. 1 o una representante del Comité Operativo Local de Mujer y Género. 1 o una representante del Comité Local de Derechos Humanos. 1 o una representante del Consejo Local de Barras Futboleras. 1 o una representante del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. 1 o una representante del Consejo Local de Discapacidad. 1 o una representante del Consejo Local de Propiedad Horizontal. 1 o una representante del Consejo Local de Sabios y Sabias. 1 o una representante del Consejo Local de Vendedores Informales. 1 o una representante del Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos Recreodeportivos, DRAFE de la localidad. 1 o una representante del Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la localidad. 1 o una representante de la Mesa Indígena del Cabildo. 1 o una representante de la Mesa Local de Medios Comunitarios. 2 representantes de la Mesa Local de Víctimas. 1 o una representante de la Mesa de Agricultura Urbana. 1 o una representante de la Mesa de Organizaciones de Base Comunitaria LGTBI. 1 o una representante local de Jueces de Paz. 1 o una representante del Consejo Local de Planeación. 1 o una representante del Comité de Participación Comunitaria COPACO. 1 o una representante del Comité Local de Envejecimiento y Vejez. 1 o una representante del Gobierno Escolar. 1 o una representante del Gobierno Escolar de la Ruralidad. 1 o una representante del Consejo de la Ruralidad Local. 1 o una representante del Consejo Local de la Bicicleta. 1 o una representante del Consejo Local de Turismo. 1 o una representante de la Mesa Local de Orientadores. 1 o una representante de la Mesa Local de Rectores. 1 o una representante del Comité Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. 1 o una representante de la Mesa de Acueductos Veredales. 1 o una representante de la Mesa Local de Estupefacientes. 1 o una representante del Comité del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. Invitados permanentes con voz y sin voto.
un delegado del Instituto para la Economía Social, IPES, un delegado o una delegada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, un delegado o delegada del Alto Comisionado para la Paz, un delegado o delegada de la Agencia de Renovación del Territorio, un delegado de la Secretaría de Ambiente, un delegado o delegada de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parágrafo. Delegación. Los integrantes del Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad podrán hacerse representar en el caso de las entidades por un funcionario con poder de decisión. En el caso de la sociedad civil, cada una de las organizaciones elegirá un delegado o delegada principal y un delegado o delegada suplente. Este último actuará en las faltas temporales o permanentes del principal. Artículo 4. Funciones. En concordancia con el artículo 5 del Acuerdo 809-2021, el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad tendrá las siguientes funciones: como órgano asesor y consultor del gobierno local, asesorar de manera permanente al gobierno local temas relacionados con la paz, la reconciliación y la transformación de conflictos, elaborar propuestas y recomendaciones al gobierno local teniendo en cuenta las competencias de este acerca de la transformación pacífica de conflictos en materia de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, la reconciliación y convivencia. Promover y difundir y establecer estrategias para que se respeten y garanticen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario dentro de las acciones de seguridad ciudadana adelantadas en la localidad. Motivar a la ciudadanía para presentar iniciativas en materia de paz a través de los presupuestos participativos y de esta manera promover en toda la localidad la cultura educativa para la paz. Constituirse como espacio central donde convergen en el nivel local todos los comités, mesas, instancias y mecanismos de participación en asuntos de paz, reconciliación, transformación de conflictos y no estigmatización, con reconocimiento de la autonomía y naturaleza de los demás espacios de participación del Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad. Propiciará un ambiente favorable para la articulación de estos mecanismos al crear visiones estratégicas, encontrar puntos de conexión e inferencias entre las acciones implementadas. Como facilitador de la colaboración armónica en las acciones de las entidades en la localidad. Apoyar programas y proyectos orientados a la construcción y consolidación de paz, la reconciliación y la transformación de conflictos. Sugerir a las distintas entidades distritales inclusiones de programas y proyectos para asegurar la ejecución de lo previsto en el literal anterior. Las sugerencias deben ser evaluadas por las entidades correspondientes y organismos. Articularse con las entidades competentes para realizar el debido seguimiento relacionado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como asesor y facilitador del gobierno local. Diseñar un programa de reconciliación, transformación de conflictos y prevención de la estigmatización con la participación de las entidades locales y la sociedad civil. Promover el respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política. Promover el respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de paz y la reconciliación diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales de la localidad. Promover la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, sectores LGTBI, jóvenes, niños y niñas, personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías políticas, las minorías religiosas y víctimas del conflicto armado. Promover la reconciliación, la transformación de conflictos y la tolerancia teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres. Capacitar a organizaciones y movimientos sociales en el tratamiento y resolución de conflictos y acción sin daño. Promover un pacto local mediante diálogos entre actores estratégicos de la ciudad que puedan contribuir a la construcción de paz y una cultura de reconciliación y transformación de conflictos de manera no violenta. Dictarse su propio reglamento. Parágrafo 1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad deberá articularse con el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflicto como espacios orientados al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo 809 del 2021. El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos está facultado para crear su propia instancia de coordinación y representación, al igual que comités de trabajo. Artículo 5. Reglamento. Para cada periodo, los integrantes del Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos deberá expedir su reglamento interno determinando además los establecidos en el artículo 10, Acuerdo Distrital 809-2021. Los siguientes asuntos: creación, conformación o supresión de comités para abordar temáticas específicas
que se estimen pertinentes para su correcto funcionamiento o para la discusión de los temas y responsabilidades que hagan parte de la agenda. Deberes de los representantes de la sociedad civil. Reglas de convocatoria, toma de decisiones, entre otras necesarias para garantizar el desarrollo organizado de las sesiones por parte de la Secretaría Técnica. Determinar, aclarar el alcance de sus funciones siempre y cuando esas se encuentren dentro de lo determinado en el artículo 5 del artículo del Acuerdo Distrital 809-2021. Parágrafo. El Consejo Local de Paz, Reconciliación y Convivencia y Transformación de Conflictos se reunirá 3 veces al año de manera ordinaria sin perjuicio de que alcalde o alcaldesa local, la Secretaría Técnica, el 40% de los miembros lo convoquen a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo aconsejen o la convivencia pública lo exija. Artículo 6. La alcaldía local, en el término de 3 meses a partir de la promulgación del presente acuerdo, expedirá el decreto reglamentario en el cual se fijen, entre otras normas, el procedimiento de elección de los representantes de la sociedad civil, el mecanismo para resolver las controversias que se presenten sobre la elección de sus miembros y el apoyo logístico para el desarrollo de su agenda. Artículo 7. Designación y elección de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos. La alcaldía local, con el apoyo del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PAC y el Comité de Impulso, convocarán a los sectores organizados de la sociedad civil con reconocimiento por su trabajo social y comunitario a favor de los derechos humanos y la cultura de paz, así como a las instituciones de los sectores que integran el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad, para que puedan designar o elegir a sus representantes y suplentes mediante el mecanismo democrático que definan, brindando plenas garantías de equidad de género. Cada sector de la sociedad civil deberá garantizar la inclusión de al menos un 30% de mujeres en cada una de las listas para la elección de representantes. Será nula la elección, designación o postulación que no cumpla este criterio. Las organizaciones de la sociedad civil deberán tener como radio de acción y cobertura de la localidad. Parágrafo 1. Mientras tanto, mientras que reposo un momentico, vamos a hacer el registro de ediles. Sí, presidente, se hace registro de la honorable edilesa Gina Alexandra Quiroga Gamboa. Muy buenos días a todos y a todas. Honorable edil Sandro William González. Muy buenos días a las personas que nos acompañan en el Salón de la Democracia y las personas que nos acompañan virtualmente, honorables ediles y edilesas. Señor secretario, muy buenos días. Soy Sandro González, edil del Partido Alianza Verde, Candelario de nacimiento, agradecido con el señor Dios Todopoderoso y muy feliz de ser edil de esta localidad. Hay un tema de una contingencia que el honorable edil Tito ha puesto sobre la mesa, que se encuentra en un incapacitado, un tema particular, y lo ha colocado como una ¿se llama esto? Una calamidad doméstica. Honorables ediles, ya ha solicitado ser registrado en esta sesión. Entonces, analizaremos ese tema. Por favor, hacer el llamado a listar con el honorable Tito. El presidente se encuentra en sala el honorable edil Eduardo Gómez Cerón. Eduardo Tito Gómez, edil del Pacto Histórico. Muy buenos días para todos, para todas. Muy buenos días, honorable edil. Por favor, continuamos con la lectura. Parágrafo 1. El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos garantizará la representación y participación efectivas de los diferentes sectores de la sociedad civil, respetando los enfoques diferenciales y de género, así como la inclusión de sus agendas. La designación de los representantes ante el Consejo Local de Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos se hará a título personal. No obstante, en caso de ausencia temporal o definitiva, el representante será reemplazado por el suplente debidamente acreditado por el sector del grupo poblacional al que pertenece. El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos en sesión plenaria podrá determinar la participación en calidad de invitados a otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones que no lo integren, quienes tendrán voz pero no voto mediante un oficio. Artículo 8. Requisito. Los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés de integrar el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos deberán suministrar datos de identificación y localización del representante, carta de la organización representada,
en la cual se indique el sector por el cual se representa él o la representante, así como la experiencia o vinculación con el sector. Copia de la designación en la cual se hizo la postulación o designación o elección. Documento explicativo de la representatividad del sector. Datos suficientes sobre la misionalidad de la organización, domicilio y número telefónico de las entidades postulantes y los representantes. Presentar un documento señalando su experiencia en la construcción de paz, reconciliación y transformación de conflictos, su motivación para ser parte del Consejo Local. Esta información reposará en la Secretaría Técnica del Consejo Local. No será objeto de evaluación para la postulación y designación de los y las representantes y podrá utilizarse para la elaboración del plan de trabajo. Artículo 9. Periodo. Con el objeto de garantizar la continuidad de las políticas distritales de paz y acorde a los principios democráticos participativos de representación, los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Local de Paz, Reconciliación y Convivencia y Transformación de Conflictos se elegirán o designarán para periodos de 4 años sin exceder el 30 de junio de 2029. Artículo 10. Facúltese al Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de la localidad para que dentro de su reglamento interno determine los mecanismos para resolver las controversias que se presenten sobre la elección provisional de un miembro, la falta de representatividad de sus miembros, los casos que se presenten por la falta absoluta de representantes. Posesión. Artículo 11. Consejeros elegidos se posicionarán ante el alcalde local previa expedición del decreto local de elección, 15 días calendarios. Artículo 12. La presidencia estará a cargo del alcalde o alcaldesa local. Artículo 13. Funciones de la presidencia. La presidencia cumplirá con las siguientes funciones específicas: suscribir los actos y decisiones adoptadas, entre ellas el reglamento interno; programar anualmente las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando se requieran con el apoyo de la Secretaría Técnica; promover la articulación de la gestión sectorial e intersectorial según corresponda; coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas, informes y demás documentos para su publicación, las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la instancia. Artículo 14. La Secretaría Técnica se ejercerá de manera bipartita entre la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas, Reconciliación y una organización de la sociedad civil que sea elegida en cumplimiento del proceso establecido por parte del Consejo para tal fin en el reglamento interno. Artículo 15. Funciones de la Secretaría Técnica. De manera general estarán a cargo de la Secretaría Técnica todas aquellas funciones que permitan el correcto funcionamiento del Consejo Local. Esto es, realizar las labores de citación, convocatoria, actas, archivo, coordinación entre las entidades de proyección y presentación de documentos y la verificación y el cumplimiento de los compromisos y la agenda que se hubiera establecido con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Técnica cumplirá con las siguientes funciones específicas: proyectar la propuesta de reglamento interno en la instancia de coordinación e impulsar su aprobación; realizar la convocatoria de las sesiones de la instancia; verificar el quórum antes de sesionar; fijar y hacer seguimiento al orden del día propuesto por los integrantes de la instancia; proponer el plan anual de trabajo de la instancia en coordinación con sus integrantes y hacer seguimiento; consolidar y presentar para su aprobación los documentos, estrategias, planes, programas y proyectos propuestos por sus integrantes si así se requiere; elaborar las actas, informes y demás documentos y coordinar con la presidencia su suscripción; realizar las gestiones para la publicación del reglamento interno, sus modificaciones actualizadas, los actos administrativos de creación, actas, informes y los demás documentos que se requieran en la página web de la entidad que ejerce este rol; custodiar y conservar los documentos expedidos por la instancia y demás documentos relacionados; hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los integrantes de la instancia, las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la instancia. No obstante, el ejercicio de las responsabilidades específicas de quienes conforman la Secretaría Técnica compartida serán especificadas en el reglamento. Artículo 16. Comité de impulso. Como mecanismo para la integración y convocatoria del Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos, créase un comité de impulso y seguimiento coordinado por la alcaldía local y un delegado de la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación e integrado por un delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, un delegado delegado del personero local, un delegado delegado de la Secretaría Distrital de la Mujer, un delegado delegado de la Secretaría Distrital de Integración Social y por lo menos 7 delegados de la sociedad civil. Parágrafo. Los o las delegadas de la sociedad civil en el comité de impulso serán elegidos solo por los representantes de los sectores
de la sociedad civil en el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos. Artículo 18. La alcaldía local garantizará la convocatoria y el cumplimiento del Consejo Local de Paz con la asistencia técnica de la Oficina Consejería Estatal de Paz, Víctimas y Reconciliación. Artículo 19. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Presidente, fue leído en su totalidad e integridad el documento presentado. Bueno, honorables ediles, estamos en este punto. Vamos a revisar el archivo con la secretaria y miraremos cuál es al edil que le corresponderá este proceso. Y bajo esa premisa, honorables ediles, ha sido leído el que se ha presentado por parte de la administración local. Esperamos también hacer una invitación a la administración para que nos hablen de este proyecto que han presentado, exclusivamente para ver si lo vienen a hacer el día de mañana, y le daremos el tránsito entre hoy y mañana le daremos tránsito para que alguno de los honorables ediles esté en cabeza de este proceso. Tienen la palabra los honorables ediles. Recordemos que hasta ahora está presentado el proyecto. Hay un proyecto anterior, que fue un acuerdo local anterior, que es el acuerdo local número 13017 del 28 de julio del 2015, por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Local de Paz de la localidad de La Candelaria y se establecen otras disposiciones. Este lo vamos a dejar para que los honorables ediles también lo revisen, pues porque este implica, si bien parece una derogación del anterior, por lo que nos está solicitando la alcaldía local. Honorable edil Soto. Muchas gracias, honorable presidente, señores ediles. Sí, bueno, no estamos todavía en el primer debate ni audiencia, pero se puede decir algo al respecto de exactamente. Sí, nos presenta, como usted lo acaba de decir, el acuerdo local 13017 del 28 de julio del 2015, y acá pues se nos dice que en la comunicación que nos envían que es para modificar el articulado. Ya en su momento, pues, al modificar el articulado, pues no sé técnicamente qué es lo que pide la administración, si que se derogue ese acuerdo y hagamos uno nuevo. Bueno, eso se irá esclareciendo a medida que se va dando el curso de estas sesiones extraordinaria, pero en esta lectura específicamente quisiera comentarles, honorables ediles, que en este proyecto para el Consejo Local de Paz me llama la atención que no vi en todas estas páginas, no vi la palabra justicia por ningún lado. La palabra justicia no se menciona por ningún lado. Yo sí creo que habría que mirar en qué partecita o en qué partes se puede involucrar la palabra justicia, porque la paz es hija de la justicia. Bueno, hay otra cosa que también me llama la atención y que me preocupa en esta lectura. A estas alturas de la sociedad, si vamos a hablar de paz y colocamos aquí una frase que diría yo así en principio que es como injusta. Dice, cada sector de la sociedad civil deberá garantizar la inclusión de al menos un 30% de mujeres. Si vamos a hablar de paz, no debe ser un 30%. Tiene que buscarse la equidad 50 y 50. Que aquí dice, aquí hay una frase que dice en la lectura que escuchamos, que cada sector de la sociedad civil deberá garantizar la inclusión de al menos un 30% de mujeres en cada una de las listas para la elección de representantes. Será nula la elección, designación o postulación que no cumpla este criterio. Pues por tratarse de que es un consejo local de paz, estaría en contra del 30%. Esto tendría que ser equitativo, porque solo así puede florecer la paz.
tendría que ser justo aquí, tendría que ser el 50%, 50% y 50%. Si no salen la cantidad de mujeres que signifique el 50%, pues ese es el proceso de la administración local. Tocar puerta a puerta, concientizar y promover para que se dé ese 50%. Solo la justicia florece la paz. Entonces ahí veo que cojea también este proyecto como está presentado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable edil. Estamos entonces en este punto de sesiones extraordinarias, proyecto de acuerdo, por el cual fuimos citados. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, honorables ediles, yo creo que hay que hablar muchísimo porque es que son muy importantes los conceptos que plantean. Aquí acordémonos que nosotros hablamos del concepto de sociedad civil. Y pues entiendo que eso son dinámicas que desde un Consejo de Paz y Reconciliación, pues no iría como muy en ese contexto, creo que forman parte, pero no exclusivamente para la sociedad civil, sino para... Aquí también tendremos que incluir a muchos otros sectores de la población y creo que eso es importante tenerlo en cuenta y tener un criterio mucho más claro de los alcances de este proyecto, porque si es un consejo que habla de reconciliación, de acercamiento, pues debe referirse a toda la sociedad. Creo que es un tema que hay que comenzar a revisar. Pero independientemente de eso, honorables ediles, si no tenemos más en este punto, siguiente punto. Sexto, participación de la comunidad. Participación de la comunidad. Don Alfonso tiene la palabra. Bueno, me presento nuevamente, todavía me llamo Alfonso González y soy el presidente del DRAFE de la localidad de La Candelaria. Y hoy vengo a hablar de un tema específico que es relacionado con el subsidio de adulto mayor que entrega Prosperidad Social a los adultos mayores de la ciudad de Bogotá y otras partes del país. Hoy a la fecha 6 de febrero, las personas que como yo somos beneficiarios de este bono, deberíamos de haber recibido ya la suma de 460.000 pesos si hubieran cumplido oportunamente como lo habían hecho en años anteriores. Esta es una situación bastante difícil porque hay adultos mayores, abuelos, que no tienen recursos y que en un momento esta ayuda del gobierno es muy importante para su nutrición. Entonces, tenemos el problema de que no han pagado con diferentes pretextos que se van a funcionar, que van a hacer, y a la final no han hecho nada y los adultos mayores seguimos esperando para cuándo van a pagar el subsidio. Han dicho que supuestamente va a ser para el día 26 de febrero, lo cual al parecer alcanzo a percibir que hay como una manifestación política en estos retrasos y en estas situaciones que en un momento el más perjudicado son las personas más vulnerables que pasan en un momento hasta por situaciones de hambre porque no reciben oportunamente el pago de este subsidio. Entonces la gente no protesta ni dice nada porque teme que los excluyan del beneficio, no. Eso toca que salir a protestar y toca que reclamar y ya estoy preparando
una acción popular para ver cómo vamos a solucionar esto lo más pronto posible, porque yo estoy casi seguro de que esto tiene un trasfondo político, dado la proximidad de las elecciones, con el fin de favorecer o incomodar a algunos participantes del gobierno. Entonces, a partir de la fecha, me iré a la personería y a las IAS para manifestar mi inconformidad y la de muchas personas que, como yo, somos adultos mayores y que este beneficio nos trae un alivio y no lo hemos recibido desde el año pasado. Es verdaderamente lamentable que esto lo conviertan en política y que los más afectados seamos la población más vulnerable. Es todo por hoy, señor presidente. Gracias. Presidente, ya terminé. Muy bien. Gracias. Tiene la palabra. Recordemos que... ¿Cómo? ¿Pero él va a estar en proposiciones de varios o en...? Entonces, don Jaime. Sí. Muy buenos días, señora Ediles, Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Alejandro Vargas, soy líder comunitario de la localidad. Hoy vengo a poner la queja que está poniendo también mi compañero Alfonso, referente al bono C, y tomo en cuenta la ley 2224 del año, la ley 1251 del 2008, en la cual dice que se tiene que apoyar al adulto mayor en muchos aspectos, y aquí los están violando prácticamente con el derecho de que no nos han entregado el dinero de este mes. Hay otros adultos mayores que están debiendo el dinero desde el año pasado, desde noviembre, diciembre y enero. El dinero se lo están acumulando, no sé por qué motivo, y en este caso, yo más o menos para dar una idea de lo que se está haciendo, el bono C lo paga la alcaldía local de cada sitio. El bono B lo paga Integración Social, el bono D lo paga Presidencia. Se ha pagado el bono B, se ha pagado el bono D, pero el bono C, que es el que mayor cantidad de personas tiene, no se ha cancelado. Entonces, señores ediles, yo quiero saber por qué la señora edilesa no ha tomado cartas en el asunto para que se haga el nuevo contrato. Me he enterado de que las oficinas del bono C, ella tiene que tener... No, la alcaldesa es la que tiene que tener en cuenta, que se tenga el contrato directamente para este año. ¿Qué pasa? No lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque estamos perjudicados prácticamente todas las personas mayores. Miren, yo les voy a ser honesto. He visto el caso de personas que llegan a cobrar y llegan en un estado lamentable, un estado que no realmente da tristeza verlos. Escasamente llegan y tienen el dinero para llegar allá, y muchas veces tienen que salir pidiendo casi limosna para poder llegar otra vez a la casa. Me parece un abuso con el adulto mayor. Ese es un punto fundamental. Y también vengo a poner una queja, señor presidente Maecha, de un sitio donde se está botando, se volvió un botadero de basura total. Yo lo mandé, creo, a Leí Leonardo, y es un sitio donde hay ratas, hay cantidad de cosas, y sería muy bueno que ustedes los miraran. Es un punto fundamental casi al frente del COL, pero en el lado de la localidad de Candelaria. Sí, señor. Y por ahí pasa mucho estudiante, mucha cosa, y he pasado con mi hijo a las 6:30 de la mañana, la cantidad de animales y todo que hay ahí, todo es terrible.
Entonces, por favor, lo que nosotros en este caso estoy defendiendo es un derecho del adulto mayor, por favor. Entonces, si ustedes nos pueden colaborar, ¿qué pasa directamente con ese contrato? ¿Qué ha pasado? Porque el edil Orlando Hernández de la localidad de Santa Fe me invitó y subía a la oficina del bono C y estaba totalmente vacía. Nadie estaba ejecutando nada y no hay nadie que saque la cara directamente para poder desarrollar rápidamente el movimiento para que la gente recibamos ese dinero y podamos tranquilizarnos en muchos aspectos. En el caso mío, yo soy una persona que me puedo movilizar, doctor Maecha y señores ediles, pero hay gente de 70, 80, 85 años que realmente ya no pueden caminar, no pueden hacer nada. Para estar cada rato en eso es prácticamente como si estuviéramos nosotros pidiendo una limosna. Y creo que no es una limosna, es un derecho que tenemos nosotros como personas mayores y debería respetar en ese aspecto. No es más, señores ediles. Y gracias, muy amable por todo. Gracias. Estamos en participación de la comunidad. Veedor, recordemos hacer uso eficiente del tiempo. Seamos bien sucintos. Parece que al único que le exigen eficiencia de tiempo es a mí, a los otros no les dicen nada. Bueno, debe ser que me toma en cuenta. No, lo que pasa es que siempre cabe hacer la mención. Bueno, yo no intervengo aquí a perder el tiempo o a hablar sandeces. Yo hablo cosas de fondo, sustanciales. Y es ¿Me más, recuerda su nombre, por favor? Para Álvaro registrar? el Veedor. ¿Álvaro qué? Álvaro Ramos. Entonces quiero intervenir de la siguiente manera y en forma muy corta y puntual. Una pequeña incidente muy cortico y luego paso a hablar de lo que es la paz y la economía, porque alguien tiene que decir algo. Todo nos afecta. Ayer me dirigí a la casa Zipa aquí por la carrera quinta entre calle 12 y 13 y salió un patán a ofrecerme una puñalada, que porque le dije que ahí había la ciclovía, que en vez de ir por el andén tumbando ancianos o que se fuera por la ciclovía. Entonces me dijo que me iba a dar una puñalada. Rodé con suerte ahí porque la gente pues sabe que eso no debe ser así. El caso es este. El irrespeto que hay, primero que todo, a la ley y al ciudadano. Aquí cualquier patán se queda con atribuciones de hacer lo que quiera y no hay control. Entonces, esto es atribuible a la ley. Tal vez el delincuente, el patán, como dice que no le pasa nada, que lo matan a uno y en 72 horas lo pagan, puede ser que la ley sea alcahueta aquí en Colombia. Como el delincuente y el patán no le teme a la ley, no solamente es grosero, sino altanero. Luego paso a hablar a una cosa que es fundamental. Esto no es una cosa simple. ¿Cómo le parece el escándalo? Todavía no terminan con el escándalo del salario mínimo. Y el Banco de la República diciendo que es que le va a subir a la tasa de interés que porque el salario mínimo. No creo en eso. La economía de un país no depende de los asalariados, que son la mínima cantidad de personas. Del más de 1.600.000 funcionarios públicos están por encima del salario mínimo. Nómbreme en un funcionario público que tenga menos del salario mínimo, Entonces la gritería que han hecho, y aquí sí hay que decir que eso sí fue un acierto de Petro. Yo no soy petrista, ni he votado por Petro, pero las cosas buenas hay que resaltarlas. Entonces resulta que sí posiblemente tenga incidencia el salario mínimo en la economía, pero claro está, si es que los sueldos y los honorarios de los congresistas, donde se pierde más de 50 billones de pesos al año del presupuesto nacional, el 20% del presupuesto nacional, según Prensa Radio
televisión y noticias, se pierde en el Senado y nadie vio y nadie dice nada. 360.000 empleos que tumba el contrabando, todos comen callados, nadie dice nada. Pero cuando le suben el sueldito al miserable trabajador, que ese sí produce economía porque es el único que produce plusvalía. Entonces, ¿qué gritería? Que el salario mínimo, todo echándole la culpa al salario mínimo. Hombre, no sean infames, respeten. Eso es una cosa, si quieren, si está afectando el salario mínimo, pues es allá en los congresistas donde se pierde el 20% del presupuesto nacional, de los 400 billones, se pierden 50 billones y nadie vio. Ahí está el desequilibrio, que los sueldos de los altos funcionarios en las cortes, los magistrados, los senadores con ingresos estrafalarios, ahí es donde estaría el verdadero problema. Entonces no es problema del salario mínimo, sino de la ley que es alcahueta y cómo no, sabroso, ¿no? Botar la plata que no hemos sudado ni trabajado. Sigo con el siguiente punto en forma cortica y muy sustanciosa. Aquí están en sesiones extraordinarias tratando de aprobar un proyecto y hablan de paz y conciliación. Resulta que la paz no se negocia, la paz se da. El mismo politiquero de este país promueve el desastre social. En vez de importar 7, 9 millones de toneladas de maíz, ¿por qué no le compran al campesino colombiano? 300.000 toneladas de arroz por Ecuador, nadie vio el contrabando. ¡Viva Colombia! Arruinando los arroceros del Tolima y de Casanare. Entonces, mire, a mí no me vengan con cuenticos, economistas de medio pelo. La paz no se da negociando, la paz se da dándole trabajo a la gente. ¿Y cómo le dan trabajo a la gente? Por lo menos empecemos a fortalecer el sector primario de la economía. Eso en cuanto a la paz. Segundo punto, leo por aquí un... Cuarto punto, don. Por aquí una cosita muy importante. Mire usted que hay personas que son agradables. Dice Katy Jubinao del Partido Verde. Bueno, pero yo no voy a permitir que una sesión de la Junta Administradora Local la utilicen para hacer campaña política. Bueno, pues entonces no diré nada. Entonces, así cortico. Dice, logros por la transformación del Congreso, aprobar leyes que reducen las vacaciones de los congresistas y los obligan a rendir cuentas de su trabajo. Hombre, qué bien, por lo menos hágalo o no lo haga, pues eso me parece excelente. Otro problemita que tengo aquí, y creo que es importante, algún edil corto de caletre, con cociente intelectual muy bajito, decía, hábleme puntual, hábleme del problema de la localidad. No, señor. Yo, por ejemplo, cuando hablo del agua o de la contaminación del río Bogotá, aquí los ediles pueden decir, no, pero es que eso es allá, en otras localidades. Yo pregunto, ¿cuántas toneladas de materias fecales bota la Candelaria al río Bogotá al día? Entonces sí nos afecta la cuestión del río Bogotá contaminado. ¿Por qué? Porque esa contaminación afecta el ciclo del agua. Entonces son temas que son importantes. Mire, hay enterrados en los intersectores Tunjuelo Canoas más de 800.000 millones de pesos. Aquí los ediles que tienen contacto con los concejales no promueven eso. Es como lo que nos sucede con el asunto del secuestro, cuando nos matan un hijo o nos secuestran un pariente, entonces ahí sí chillamos, ¿no? Ahí sí chillan. Pero cuando a los otros los secuestran o cuando los otros les matan un hijo, vivimos sabrosos, indiferentes. Esos son problemas delicados que hay que tener en cuenta. Entonces, siendo así, quiero promover. Yo sé que este no es el sitio indicado para exponer, pero alguien tiene que decir algo. Entonces, resumen, la paz se da dando trabajo, pero no trabajo burocrático, que de cada 100 pesos se pierden 70 pesos en burocracia. Muchas gracias por la atención y espero que esto sirva una lección de economía y la termino con la gritería, repito, que están haciendo con el salario mínimo. Ahí no está el problema. El problema es los salarios suntuarios y las pensiones de más de 25 millones de pesos que tienen inmerecidamente algunos funcionarios públicos. Muchas gracias.
Bueno, siguiente punto entonces. Séptimo, proposiciones y varios. El edil Pulgarín y el edil Soto Bracamonte han pedido la palabra. Edil Pulgarín. Muchas gracias. Nuestra localidad amanece de luto. El día de ayer fue asesinado un estudiante de 15 años en el barrio Egipto y las primeras versiones establecen que fue asesinado por otro estudiante de 15 años en una riña previa que hubo en uno de los colegios. He estado averiguando, no me atrevo a señalar cuál es el colegio, pero el espectador manifiesta: menor de 15 años murió tras ser herido con arma blanca en riña escolar en la Candelaria. El hecho ocurrió en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá. El presunto agresor también sería menor de edad y está siendo buscado. Un hecho de violencia en un entorno escolar del centro de Bogotá cobró la vida de un menor de 15 años la noche del jueves 5 de febrero en la localidad de La Candelaria, cuando un adolescente murió tras recibir una herida de arma blanca, según versiones, habría sido propinada por otro menor de edad. Y la alcaldía de La Candelaria pensando en ceniceros. Lamentable. Yo creo que tenemos que solicitar la presencia de autoridades porque no se puede normalizar un tema de una riña entre dos estudiantes menores de edad y que cobre la vida de una persona en nuestra localidad. No son hechos aislados. Se supone que aquí hay una mesa de entornos escolares, se supone que la localidad por su territorialidad podría tener un proceso de seguimiento respecto a las problemáticas entre los estudiantes y que no cobre la vida de un estudiante. Esto debe tener explicaciones reales de qué es lo que están haciendo las autoridades en el territorio y también en la misma medida que la administración local y las entidades que prestan estos servicios de educación como de seguridad en nuestro territorio tomen unas medidas urgentes. Y mientras tanto, la localidad de La Candelaria de fiesta, cada 2 días, cada 3 días gastándonos 100, 150, 200 millones de pesos, haciendo eventos todos los días, y somos una localidad que nos encanta la fiesta. Y muere un menor porque no se le ha dado una política ejemplar respecto a la protección de los menores y los entornos escolares. Presidente, creo que solicitemos información a la administración y a la policía de la localidad para hacerle un seguimiento y para buscar estrategias efectivas. No puede ser que tenga que morir un menor de edad para que ahí sí de pronto le pongan atención a los diferentes temas de la localidad. Eso por un lado. Por el otro lado, totalmente sorprendido que una concejala de mi partido y varios concejales de Bogotá aprobaron ayer el acuerdo 340 de 2026. Un acuerdo que busca una ruta de la vida. ¿Y qué manifiesta este acuerdo? Que se supone que las entidades que hacen parte del distrito tienen que hacer un acompañamiento a las mujeres que deciden realizar abortos, como lo establece la sentencia C055 de 2022. Y se me hace muy extraño que el Consejo de Bogotá haya caído en esto de al parecer poner un prerequisito nuevo para que las mujeres en su autonomía, como lo establece la Corte Constitucional, puedan realizar las acciones de aborto. La Corte Constitucional ya estableció las condiciones y la mera voluntad es la única que tiene que existir en las mujeres para que ellas tomen esa decisión. Y ahora aparece una concejala liberal con una serie de concejales que aprobaron un acuerdo
Provida manifestando primero los comentarios de la vida del no nacido, que es un concepto totalmente erróneo, porque es que el no nacido no tiene derechos. Los derechos de la persona son cuando la persona nace. Y segundo, establece que van a haber unas alternativas al aborto. Y no existen alternativas al aborto, eso es una persuasión para que la persona, la mujer, no aborte. Estoy totalmente en desacuerdo y espero que nuestro alcalde, Carlos Fernando Galán, objete este proyecto de acuerdo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo de Bogotá. Las personas de elección popular no podemos decidir en el territorio, a menos que sea el legislativo por ley, sobre la voluntad de las mujeres en temas de aborto. La Corte Constitucional ya emitió sentencia desde hace varios años manifestando que la única condición y el único requisito como tal es el tema de la voluntad de las mujeres. Totalmente de desacuerdo, y más una persona del Partido Liberal que salga con un tema que tiene totalmente un tinte religioso y hasta político, donde ahora el Consejo de Bogotá le pone unos nuevos prerequisitos para que las mujeres en su voluntad como mayores de edad puedan realizar esta acción. Habrán personas pro aborto, habrán personas que no están de acuerdo con el aborto, pero este tipo de corporaciones no pueden ir en contra de las sentencias y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Lamentablemente, en este momento hay un proyecto de acuerdo. Esperamos que el alcalde Carlos Fernando Galán objete el proyecto de acuerdo y lo mande a donde debe estar, en un archivo, y ojalá en el archivo distrital. Gracias, presidente. Bueno, honorables ediles, tiene la palabra la edil Soto Bracamonte. Bueno, diverjo de la posición del honorable edil, pero estamos en un país democrático. Yo quiero con mis palabras aquí es resaltar la intervención de los adultos mayores que están reclamando sus derechos, que no se le ha hecho no se les ha abonado, no se les ha entregado el dinero que les corresponde para comprar sus cositas que necesitan y así poder hacerle frente a la vida cotidiana que necesita de estos ingresos. Sí, yo no sé qué será más complicado, si matar un bebé que no ha nacido o matar a los adultos que están esperando ingerir un alimento, una ayuda. Son las cuestiones injustas de la sociedad. ¿Sí? La paz es hija de la justicia. Entonces, yo, señores ediles, honorable presidente de la Junta Administrativa Local, sería bueno pues ilustrarnos más al respecto. Aquí hay una referente del bono tipo C, que es el que más han insistido aquí, que es el que más beneficia a personas y que están esperando que se cumpla, que se pague este bono. No sé si sería bueno si el referente o la referente tipo C me está escuchando. Sería interesante que en una sesión de esta se nos socialice qué es lo que está pasando de la administración local, porque creo que el bono tipo C es en articulación con la alcaldía local, si no estoy mal. Entonces, mirar a ver qué es lo que pasa, por qué no se les ha pagado esto que reciben, que no sé si son 150, 230, creo que los que pasan de 72 años o los que ya cumplen 72, creo que los que son beneficiados por los 230, 250 mil pesos que reciben, además de ser una
una promesa de campaña de nuestro presidente que no pudo cumplirles a los adultos mayores. Les ofreció en campaña política la mitad del mínimo. Qué bueno, señor Vedor, que hoy estuviesen recibiendo a los adultos mayores, por lo menos de cierta edad en adelante, hubiese podido cumplir esta campaña a la mitad del mínimo. Sería un acto de justicia grande con la población adulta mayor. Entonces es eso lo que quiero, a ver si podemos tener ilustración en esta corporación de parte de la alcaldía, de la administración local, de su referente sobre esta situación que está pasando. Ya han manifestado aquí algunos adultos mayores que piensan organizarse y hacer una caminata de aquí a la alcaldía mayor en protesta. Sí, sí. Entonces, de pronto, como no se escucha esa voz, entonces tampoco las autoridades se ponen las pilas. Bueno, lo único que, en caso que decidan hacer esa marcha, los adultos mayores, ojalá fuera un grupo no menor de 50 y me informen para yo acompañarlos. También soy adulto mayor, pero pues en el caso mío no voy en busca del bono, sino acompañándolos para que ojalá Dios quiera y les cumplan con ese derecho que tienen. Bueno, gracias, señor presidente. Presidente. Honorable edil Sandro William González. Muchas gracias, presidente. En el mes de enero no tuvimos secretarios acá, personal completo, y el 10 de enero había solicitado, y pues ya que tenemos hoy a nuestro secretario acá, Carlos, había solicitado un control político a las entidades que nos prestan, o a las empresas que nos prestan los servicios públicos en la localidad. Entonces sería bueno, desde la mesa directiva, desde esa corporación, que citemos aquí a los supervisores o a los referentes, a los encargados de los servicios públicos de agua, alcantarillado, de luz y de promoambiental, para que nos cuenten por qué han sucedido como tantas cosas aquí en la localidad, en los barrios Belén, Concordia y en otros barrios en donde han habido cortes de agua, donde han habido cortes de luz, muchas ocasiones sin previo aviso. Y lo que he estado mencionando estos días de promoambiental, que no está haciendo los recorridos por ciertas cuadras en varios barrios, y hay en el centro histórico, en el barrio Catedral, pues no hay información exacta a qué horas pasa el carro recolector, y cuando pasa como haciendo carreras a toda velocidad, y hacen unos regueros horribles de basura por toda la calle. Entonces ayer envié el video y envié la situación al grupo de referentes de la Alcaldía Local de la Candelaria, pero me gustaría tenerlo por escrito formalmente para que los referentes o los supervisores o los encargados de estas empresas de servicios públicos nos acompañen acá y les podamos hablar directamente. Por otro lado, en enero 23, también aquí en sesión solicité a la administración local que nos informe qué tipo de subsidios o bonos se le está otorgando a la ciudadanía, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y todos los subsidios que se están otorgando a nivel distrital, local, nacional, que nos informen qué tipos de subsidios tenemos y por qué valor y a quiénes se les entrega. Esas dos solicitudes, señor secretario, por favor, para que lo hagamos llegar a la Alcaldía Local de la Candelaria. Muchas gracias. ¿Quién es el vicepresidente, perdón? Honorable Leonardo, vicepresidente. Gracias, honorable edil, por sus comentarios, por lo que nos ha dicho al respecto. Y entonces todo esto veo es que está
Se está urgiendo, honorable Edilesa, la eficiencia de la administración local, la eficiencia de todo. Es mucho más fuerte la palabra que usted utiliza, Edilesa, eficaz. Esa es todavía más fuerte que eficiencia. Porque eficaz es que se hagan las cosas, pero que se hagan súper bien. ¿Sí? Entonces, exigimos de verdad la eficiencia y la eficacia de la administración pública en muchos temas que, por lo que escuchamos en la sesión, por las expresiones que nos manifiestan los ediles, están fallando. Entonces, pongámonos las pilas para que este tema de la basura, el tema de muchas cosas de verdad, el tema del adulto mayor que se ha tocado aquí, el tema del medio ambiente, todo esto funcione de la mejor manera, porque hay profesionales, hay personas que de verdad lo pueden hacer, hay que entonces permanecer continuamente en un monitoreo. Ya nos hablaba aquí el honorable Edil José Ricardo de la muerte del estudiante. Habría que invitar a la Secretaría de Educación, al DILE, para que también socialice con nosotros qué es lo que está pasando. Los entornos escolares entonces no están funcionando bien, porque los entornos escolares tienen precisamente este objeto de hacer este control. Habría que revisar todo eso también. Estamos en el punto de proposiciones y varios. Tranquilo, presidente. Muchas gracias. No, era simplemente que, pues, claro que este tema del estudiante que nos ha planteado aquí el honorable Edil Pulgarín, pues nos implica que tenemos que comenzar a hacer un trabajo muy fuerte sobre el tema de entornos escolares, que era algo que ya se había adelantado anteriormente y que creo que se ha perdido en estos tiempos, y hay que mejorarlo, hay que comenzar a volver a entender que hay dinámicas en los colegios y en los alrededores del colegio que hoy lastimosamente nos ponen en esta situación, pero así como lo ha solicitado el Edil Pulgarín, creo que es un tema que tenemos que abordar desde esta Junta Administradora Local, y desde la mesa directiva lo abordaremos con el acompañamiento de la alcaldía y de las instituciones que corresponda, y pues lógicamente los honorables ediles que vienen liderando muchos procesos frente a todo este tema en particular. Era simplemente para generar eso. Muchas gracias. No sé si hay otra intervención. No. Siguiente punto, ¿sí? Octavo cierre, presidente. Se cierra la sesión del día de hoy y se cita para mañana de manera virtual, honorables ediles. Gracias. Gracias, presidente. ¿A qué hora, señor?